Vamos a estudiar la palabra de Dios en unos minutos cortos que nos quedan. Y queremos hablar acerca de un tema que es importante para nuestra vida espiritual y se titula El diezmo en los tiempos de Cristo Jesús. Vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Querido Padre que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, por el privilegio de poder abrir tu santa y bendita palabra. Acompáñenos, Señor, en este mensaje. Oramos para que tu santa presencia esté con nosotros. Bendice a cada uno de los oyentes, de nuestros hermanos aquí en la iglesia, como también en las redes sociales. Oramos, Padre, para que tu palabra haya cabida en nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, el diezmo en el tiempo de Jesús. Por mucho tiempo hemos escuchado algunas veces a algunas personas decir que el diezmo no es válido en el Nuevo Testamento. Que Jesús solo dejó, o Dios solamente dejó el diezmo para el Antiguo Testamento, para el pueblo de Israel, porque allá sí se menciona ampliamente en los libros de Levítico, Éxodo, en Deuteronomio y en los libros del Antiguo Testamento, incluyendo al último libro de la Biblia llamado Malaquías. Sin embargo, hermanos, nosotros que creemos en el espíritu de profecía, tenemos el libro Consejos sobre Mayordomía Cristiana, la siguiente explicación acerca de este concepto. El Nuevo Testamento no promulga de nuevo la ley del diezmo, como tampoco la del sábado, porque la validez de ambas se da por establecida y su profundo significado espiritual se considera explicado. Consejos sobre Mayordomía Cristiana, página 70. Se da por hecho. Uno no puede decir, ¿y por qué en el Nuevo Testamento no se habla ampliamente de la observancia del sábado? Porque ya todos eran judíos. Definitivamente todos sabían, y hasta el día de hoy, hermanos, los judíos el sábado no lo trabajan en donde quiera que habiten. También lo es para el diezmo. Hay importantes afirmaciones de Jesús que confirman la permanencia y la validez del diezmo. Esta mañana vamos a ver algunos pasajes que tienen que ver con la validez del diezmo. En ningún momento Jesús invalidó la enseñanza del Antiguo Testamento acerca del diezmo. Vamos a abrir nuestras Biblias en esta oportunidad y vamos a ir a uno de los textos de la palabra del Señor, San Mateo capítulo 22 y versículo 21. San Mateo capítulo 22 y versículo 21. Y la pregunta que tenemos esta mañana para nosotros es: ¿ante quiénes consideraba Jesús que los cristianos teníamos obligaciones financieras? San Mateo capítulo, ¿qué dije? 22 y el versículo 21. San Mateo 22, 21. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: y les dijo, y le dijeron, de César. Y él les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Los cristianos tenemos dos obligaciones financieras, hermanos, en nuestra vida. La primera de ellos es con el César. ¿Quién es el César descrito en la palabra de Dios? En aquel tiempo, literalmente César era César Augusto Nerón. Dado de que él era el rey del imperio romano. Por lo tanto, la ficha, la moneda que tenía la inscripción, tenía el rostro de César. Y la situación se da entre Jesús y los fariseos, porque los fariseos llegaron
llevaron, según el versículo 15, dice que se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprender a Jesús en alguna falta. Y le enviaron sus discípulos junto con los herodianos diciendo, versículo 16, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios. Y no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿te parece, está permitido dar tributo a César o no? Mire la trampa que le pusieron a Jesús. ¿Es correcto dar tributo a César o no? Mire la trampa. Entonces Jesús, que era muy inteligente, dijo, tráiganme una moneda. Y cuando le mostraron la moneda, dice el versículo, versículo 18, Jesús les dijo, conociendo la malicia de ellos, Jesús les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario, una moneda. Entonces, versículo 20 ahora, Jesús les preguntó, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Y ellos dijeron, de César. Y entonces Jesús respondió, ¿qué respondió Jesús? Dad ¿qué? A César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Hace algunos años la iglesia adventista del séptimo día estaba exenta del impuesto sobre la renta. Pero últimamente, cuando adquirimos bienes inmuebles en asuntos de terrenos, tenemos que pagar el impuesto. Los pastores de la iglesia adventista pagamos el impuesto sobre la renta, que es el 5% de todo lo que generamos, como se le llama esto en la SAT, se le llama dependientes. Digamos, uno depende de la paga de una organización. Entonces, nosotros no podemos. En aquellos tiempos había rebeldía contra César, contra el Imperio Romano, pero aún así Jesús dijo que teníamos obligaciones financieras con el gobierno y obligaciones financieras con Dios. ¿Por qué? Dad dijo al César lo que es de César, ¿y a quién? Y a Dios lo que es de ¿qué? De Dios. Así que en San Mateo 22, 21 queda declarado que Jesús nos habla acerca de las obligaciones financieras. Jesús afirmó que existían obligaciones financieras para con el César, pero también dejó claro que las hay para con Dios. En el libro Consejos sobre Mayordomía Cristiana, hermanos, en la página 272, dice, algunos no se han adelantado para unirse en el plan de la liberalidad sistemática. Y en cambio se han excusado porque dicen que están endeudados y alegan que primero deben cumplir con el mandamiento de Romanos 13:8. ¿Qué dice Romanos 13:8? Miren qué interesante lo que dice Romanos 13:8. Vamos a buscar en nuestra Biblia Romanos capítulo 13 y versículo 8. Ahí hay un mandamiento y dice así: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, pues el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Ellos dicen, no puedo dar el diezmo, devolver el diezmo porque tengo deudas. Pero el hecho de que estén endeudados no los excusa. Vi, dice la hermana Juan, que debían dar al César las cosas que son del César y a Dios las cosas que son de Dios. Consejos sobre Mayordomía Cristiana, página 272. ¿Cómo consideraba Jesús el diezmo, hermanos? ¿Cómo lo consideraba? Y para ello vamos a ir a San Mateo capítulo 23 y el versículo 23. San Mateo capítulo 23 y versículo 23. San Mateo 23, 23. Y dice así. Si ya lo tenemos, decimos amén, hermanos. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta, el anís y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. ¿Esto qué?
diezmar. Era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Mis hermanos y hermanas, Jesús no dijo que ya no era válido diezmar. Él solamente dijo, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Jesús no dejó relegado la función o la bendición de devolver a Dios nuestros diezmos y ofrendas. Cuando Jesús dice que era necesario, esto era necesario hacer, está expresando su aprobación del diezmo. Él deja claro, hermanos, que no se opone al diezmo, sino que se opone al espíritu hipócrita que los fariseos y los escribas tenían. Es diferente. Hay gente que tuerce ese versículo. Dice, ya ven, lo más importante era esto, eso ya no. Es una mala interpretación del versículo que se hace ahí. En el libro Deseado a todas las gentes, la página 569 explica esto y dice, Cristo vuelve a condenar el abuso de la obligación sagrada. No descarta la obligación misma, no. Cristo reconoció que el pago del diezmo es un deber, pero demostró que no podía disculpar la negligencia de otros deberes. Definitivamente, mis hermanos y hermanas, Jesús estuvo siempre a favor del diezmo y la ofrenda. Comprendemos que Cristo confirmó en su vida terrenal la validez del diezmo. Por ello debemos nosotros prometerle serle fieles al Señor. Ahora, ¿por qué tenemos que predicar sobre esto? Hermanos, porque lo que para Adán y Eva fue el árbol, para nosotros lo es el diezmo y el sábado. El Señor nos regala 7 días a la semana y nos pide uno. El Señor nos regala 100 quetzales y nos pide 10. Eso es de Dios, hermano. Que nos lo estemos comiendo, esa es otra cosa. Algunas personas ya no les parece cuando uno repetidamente menciona Malaquías 3:10. Cuando en tiempos de Malaquías el Señor Jesús recriminó al pueblo de Israel por estarle faltando y robándole en sus diezmos y ofrendas. Mis hermanos, yo quisiera no predicar de esto, de verdad. Quisiera no hacerlo, pero es mi deber hacerlo. Porque algunos de nosotros, hermanos, estamos deteniendo las bendiciones de Dios. Y yo agradezco a Dios por el sistema de tesorería que tenemos, un sistema muy, muy especial. Podemos ver ahí, al final del año, podemos ver cuántas veces y en qué fechas y con cuánto aparece cada uno de los hermanos. De una vez les anticipo que en los nombramientos vamos a tomar en cuenta ahora ese puntito. Por mucho tiempo nunca dije nada, esperando que los hermanos, ¿verdad?, puedan por ellos mismos como ser conscientes, ¿verdad?, de la situación. Pero el manual de la iglesia que está por acá me dice claramente que no debemos, a la comisión de nombramientos, que no debemos tomar en cuenta a los hermanos que están fallando en esto, principalmente si son hermanos ya antiguos, ¿verdad? Antiguos que ya saben. Ahora, si es un hermano que no está diezmando, pero tampoco tiene trabajo, entradas, obviamente entonces le va a decir nada, ¿verdad? Entonces eso lo entendemos. Pero algunos de nosotros estamos, hermanos, fallándole al Señor. No es posible que usted no reciba nada durante 6 meses. No es posible. Estamos blasfemando contra Dios porque Dios siempre nos da. Siempre nos da.
El Señor siempre nos otorga, nos ayuda. Él nos da siempre, hermanos. Sinceramente, Él es un Dios todopoderoso, bondadoso. Si no nos da ganancia de nuestro trabajo, nos da regalado. ¿Sí o no? Sí, hermanos, sí. Hace poquito fui allá a Chaquenal y la hermana Sarita, usted la conoce, la hermana Sarita. Me dijo, pastor, le voy a regalar 2 libras de queso. O sea, siempre nos da el Señor. ¿Y por qué no puedo yo darle? Es mi pregunta. Yo lo digo para mí, no lo digo para ustedes. Ya ustedes sabrán su deber con Dios, pero yo tengo que darle. Yo no puedo dejar de darle. Dice que, sí. Está mal y ustedes me juzgarán. Pero el día de ayer abrimos la cuenta bancaria de Lupiná. Ellos van a construir su templo. 100,000 se van a ir ahí. 100,000 quetzales. ¿Y qué pues? Más que fuera, ¿va? Más que fuera, no hay problema. De Jehová es la tierra y su plenitud. El día que nosotros ya no vamos a dar porque ya nos van a pedir, porque no va a haber proyecto. ¿Ve? La vez pasada, pasando el hermano Lolo, me regaló un montón de majunches, hermano. Yo así les llamo a esos guineos, majunches les digo. Unos guineos que son suaves así, ¿verdad? Porque yo soy de Apetén, ¿verdad? Y yo dije, ¿cuánto será esto más o menos? Tengo que dar la ofrenda para que Dios le siga bendiciendo más, hermano Lolo, y me siga dando más, ¿verdad? Siga dando más. Dios va a seguir bendiciendo su negocio, va a seguir bendiciendo su trabajo. Dios va a seguir bendiciendo. No le seamos infieles al Señor, hermanos. Cuando nosotros paramos de darle al Señor, estamos parando, estamos cerrando las ventanas de los cielos. Y yo como pastor me veo responsable de tenerles que decir a ustedes para que Dios no vaya a cortarle la bendición a ustedes, ¿sí? La ofrenda es otra cosa, ¿sí? El diezmo me explica mi fidelidad con Dios. Y la ofrenda expresa mi agradecimiento a Dios. La pregunta es, ¿cuál debería ser más grande? ¿El diezmo o la ofrenda? A veces cuando damos seminarios sobre la mayordomía, los hermanos dicen, hey pastor, yo estoy dando 5% de ofrenda. ¿Cree que está bien o menos o más que menos? Dice el hermano, ¿verdad? Entonces yo le digo, la ofrenda debería ser aún más que el diezmo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, hermanos, miren, si doy mi ofrenda, pero aparte de eso, tengo un fondo de inversión, pero aparte de eso, también tengo primicias, pero aparte de eso, también estoy cumpliendo años. Ay, mi hermano, y usted dando una ofrenda de limosna a Dios. Agradecido de qué estamos en la pregunta, ¿sí? Porque debemos de dar por cada cosa, por cada bendición que Dios nos da. Por cada bendición. Miren, en mi casa, donde mis papás, tenemos 2 árboles de aguacate. Jamás en su vida esos árboles de aguacate habían dado aguacates. Así que, como nunca habían dado, no nos habíamos preocupado por ellos. Yo no sé si mi mamá los puso en el fondo de inversión, pero este año, hermanos, cargaron aguacates hasta no dar más. Hasta hoy en la mañana todavía me dice mamá, mira hijo, con un aguacate, era tan grande, dice que con uno comimos toda la familia, dice. Ah, bárbaro, yo deseando aguacates aquí. Yo le digo, mamá, ¿cuántos aguacates más o menos dieron los árboles? Me dice, hijo, tal vez unos 200 aguacates. Vale, me dice, a 5 pesos cada uno. ¿Cuánto es, hermano? ¿Cuánto es? ¿Ya hicieron la cuenta? Vaya. Usted dirá, sí, pero es que es mi cosecha. Sí, pero vaya a comprarlo, vamos a ver cómo le va. O sea, ese es el punto, ¿verdad? Entonces, si son 200 aguacates, ¿cuánto es ahí? ¿Cuántos son 200 aguacates en 5 quetzales?
1000 quetzales. ¿Cuánto hay que dar de diezmo? 100. ¿Y la ofrenda? Dios es eminentemente bondadoso, hermano. Si no está usted recibiendo abundantes bendiciones del Señor, yo le invito esta mañana, reconsidere su vida, reconsidere. Nosotros tenemos hermanos que no son miembros de la iglesia. Escuche lo que voy a decir. No son miembros de la iglesia y envían sus diezmos. ¿Por qué lo hacen? Porque ellos tienen un trato con Dios. Y es su trato con Dios. Uno no da el diezmo porque, si yo como estoy asistiendo. No, uno no da el diezmo por eso. Uno da el diezmo porque uno tiene un trato, un pacto con Dios. Y por eso esta mañana, hermanos, yo quiero animarlos en el nombre de Jesús. Nosotros como dirigentes de la iglesia y junta, vamos a brindar un informe a la junta de iglesia antes de los nombramientos. Y queremos ver algunos nombres, hermanos, importantes, porque los amamos, vamos a hacer eso, ¿verdad? Porque si igual nos diera, entonces nosotros no miráramos, ¿verdad?, los nombres de los hermanos, especialmente los que son miembros de la iglesia, ¿verdad? Yo quiero animarles en el nombre de Cristo Jesús. ¿Cuántos queremos seguir siendo fieles al Señor? Yo les podría seguir contando testimonios por 2 horas más, hermanos, acerca de esto. Dios está dispuesto a abrir las ventanas de los cielos y derramar, hermanos. Ahorita de aquí llevé una semilla yo de esas chibolitas ácidas, una maracuyá. Ya llevé, por ahora tengo una mi mata allá en la casa yo, de maracuyá. Estoy orando a Dios para que se llene de chibolas esa mata, hermanos. Sí, se llene de bastantes chibolas de maracuyá. Y si dan bastante, hermanos, qué refresco los que nos vamos a echar allá con hielo, porque a mí está 40 grados de calor allá en mi casa. Como Tapachula, es un calor, pero diabólico, hermano. ¿Sí? Entonces, estamos orando para que esa mata, hermanos, dé bastante, ¿sí? Y si da bastante, ya Dios sabe que el diezmo y la ofrenda le va a llegar. ¿Cuánto estamos agradecidos con el Señor? Yo estoy agradecido con el Señor. En primer lugar, porque me dio la vida, ¿ve? Si no, ya ahorita llevara yo como un año de muerto, hermano, más o menos. El cabo de año me estuvieran celebrando ustedes. Son mentiras, no, nosotros no celebramos eso. Nosotros no celebramos eso. En la iglesia adventista, 9 días. Nada de eso, hermano, ¿verdad? Creemos que los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. En esta oportunidad yo quiero hacerles una invitación especial, hermanos. Cristo Jesús dijo, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Yo quiero terminar con una oración famosa que hay en la Biblia, en San Lucas, capítulo 18 creo que está. No lo quiero buscar, ya estoy terminando. Ahí se encuentra y dice, 2 hombres subieron ¿qué? Al templo ¿a qué? ¿A qué fueron? A orar. Uno era publicano y el otro era ¿qué? Fariseo. Y el fariseo oraba para él mismo. Dice una versión, para él mismo oraba. Qué tremendo es orar así, no tomar en cuenta a los demás, solo orar para mí mismo. Señor, te doy gracias que no soy como los publicanos y ni aún como este publicano. Yo ayuno 2 veces a la semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Interesante. Doy el diezmo de todo. ¿Está mal entonces dar el diezmo de todo? ¿Qué es lo que está mal entonces? Miren qué interesante. Y entonces, al finalizar la parábola, Jesús le dijo al fariseo, ¿cuál de los 2 de estos regresó justificado a su casa? El publicano. Porque, hermanos, lo que nosotros hacemos para Dios no es para ganar nuestra salvación. La salvación ya la ganamos en la cruz del Calvario. Ya. Es decir, nosotros somos salvos sin dar nada. ¿Y entonces por qué tenemos que dar? Pues porque amamos al Señor.
y en agradecimiento a Él y en fidelidad a Él, porque como dijo David, de lo recibido de tu mano, de eso te damos. Quiero invitarles en el nombre de Jesús a separar el diezmo del Señor. No se lo quede mi hermano y mi hermana. Permita que las ventanas de los cielos se abran de acuerdo a la promesa del Señor. Y que haya bendición hasta que sobreabunde. Dios es fiel. Hace poco una hermana, en el día de la hermandad, una hermana dijo: pastor, venga para acá. Llamó al primer anciano de la iglesia y al tesorero: venga, quiero colocar esta ofrenda en un pacto, porque mi hijo va para Estados Unidos y yo quiero que vaya, que llegue. Y ya lo hizo. Nos reunimos para orar, ella dio su ofrenda, no sé cuánto fue, no me importa, y lo dio, y entonces ya su hijo va en camino. Estamos orando para que Dios escuche. La Biblia dice que Dios oye las oraciones y también ve las ofrendas. Eso es bíblico, ahí se los dejo de tarea. Se encuentra en Hechos capítulo 10, donde Pedro visita a Cornelio, y Cornelio no es de la iglesia, y Cornelio da limosnas y da ofrendas, y Dios escucha, oye a Cornelio y le manda al apóstol Pedro para que lo vaya a evangelizar. Es emocionante eso, hermano. Por otro lado, tengo un primo que ha luchado y ha viajado ya 3 veces y no ha podido pasar. Y es totalmente diferente. Debemos entregarnos al Señor, hermanos, debemos luchar. Usted no se va a quedar pobre por devolver el diezmo, ni por ofrendar, no se va a quedar pobre. ¿Qué dice el Salmo 20? El Salmo 20, sí. Dice: Jehová haga memoria de tus ofrendas en el día de la angustia. Vamos a estar de pie, vamos a orar y vamos a agradecerle al Señor. Vamos a pedirle al Señor, si el Señor nos tiene aquí, hermanos, prefiero equivocarme dando y no equivocarme no dando, ¿verdad? Si en aquel día, supongamos que Dios no existió, supongamos que en aquel día Jesús no vino, ¿qué habré perdido yo? Nada. Supongamos que no di nada, pero en aquel día sí Jesús vino y vino a pagar conforme dice la Biblia. ¿Qué habré perdido yo? Todo. Querido Padre que estás en los cielos, en esta hora, Señor, quiero suplicarte tu santa bendición por tus hijos aquí en la iglesia de Santa Ana. Rogamos, Señor, que tu palabra pueda entrar en sus corazones y que de ahora en adelante, Señor, podamos serte fieles a ti, porque tú nos amas y porque nosotros te amamos y porque tú nos has dado la salvación en la cruz de Calvario. Nosotros podemos ahora, Señor, serte fieles y agradecidos como tú nos mandas. Señor, perdónanos por nuestra negligencia. Ayúdanos también para que seamos fieles a ti. Y cuando tú vuelvas en gloria, Señor, que podamos escuchar las palabras: buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Permite, Señor, que tus hijos esta hora salgamos bendecidos, porque tú nos amas, porque hemos confiado en tu poder. Si hay alguien, Señor, esta mañana que está atravesando un momento de pobreza o alguna escasez, Señor, en su vida, falta de trabajo, yo quiero pedirte, Señor, que en el nombre de Jesús escuches esta petición, para que pueda encontrar un trabajo digno, para que, Señor, ese campo pueda producir cosecha, para que esos árboles puedan dar fruto, para que, Señor, esa profesión en la cual tu hijo se graduó pueda ser usada tal como tú, Señor, has prometido a tus hijos que te son fieles. Gracias por bendecirnos, te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.